Dios me había dado la oportunidad de haber predicado en el libro de Job, que se encuentra en este espectacular libro llamado la Biblia, donde encontramos la voz de Dios en letras. Me ha parecido decirles de este varón de Dios que Dios nos ha dado el testimonio de Job. Relata la escritura de Dios que Job vivió en tierra de Uz. Dios nos dice en la escritura de él la ubicación geográfica donde estaba acentuado Job y su familia, su hacienda, su finca, su prado y sus animales. También comenta la escritura de Dios que tenía, aleluya, gloria a Dios, bendito Señor, mucha riqueza. Entonces le quiero decir que Job vivió en tierra de Uz, en lo que hoy es Arabia. Más adelante le voy a ir diciendo cosas que nos ha enseñado la escritura de Dios en el libro de Job. Interesante. No se pierda. Apreciado público, respetable audiencia, creación de Dios y pueblo de Dios. No se lo pierda. Escuche lo siguiente. Para entonces pido la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y le sigo comentando con la ayuda del Espíritu Santo de mi Señor y obviamente la escritura de Dios. Pero para entonces, escuche, apreciado amigo, lo que dice Dios del libro de Job. ¿Por qué sufren los justos? Esta es la pregunta, ¿no? Que surge después de que Job pierde familia, riquezas y salud. Sus tres amigos, Elifaz,
Bildad y Zofar. Recuerde, llegan para consolarlo y para hablar sobre las tragedias sufridas. Ellos insisten en que su sufrimiento es castigo por el pecado. Tenga la bondad, apreciado amigo, no se distraiga. Interesante lo que está diciendo Dios en este preciso instante. Pero Job permanece fiel a Dios. Recuerde que así, de esta manera, Dios nos venía diciendo a través de la Escritura y con el Espíritu Santo de Dios en predicaciones anteriores. Aleluya, bendito Señor. Y sostiene que no ha vivido en pecado. Job sostiene en que él no ha vivido en pecado. Recuerde que Dios venía diciéndonos que él era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto era lo que decía el Dios del cielo, el Dios de la Escritura, dando, aleluya, a conocer de esta manera el testimonio de Job. Entonces nosotros nos damos cuenta inmediatamente que Dios nos observa. Definitivamente, Dios ha dicho que desde las alturas que se encuentra Dios, nos observa a nosotros, los hombres, como hormigas. Aleluya. ¿Se da cuenta usted? Aleluya, bendito Dios. Tremendo, impresionante. Es lo que dice Dios. Aquí no nos está diciendo un hombre, sino el Dios de los cielos. Yo le voy predicando despacio y sin prisa para poder entender este maravilloso libro de Job, donde da a conocer el Dios de los cielos, el testimonio de este varón de Dios llamado Job. Gloria y honra al Dios de los cielos. Bendito Señor. Entonces, sígame prestando atención para que usted se dé cuenta cómo es las cosas de Dios, enseñándonos a este varón cómo su fe fue fortalecida
por el mismo Dios de los cielos, por el Dios de Job, y que también es nuestro Dios. Santo Samalabarriba, Sasa, aleluya, bendito Cordero de Dios. Escuche esto. Recuerde, un cuarto hombre, Eliú, le dice a Job que debe humillarse y someterse a Dios, quien está usando estas pruebas para purificar su vida. Finalmente Job cuestiona a Dios mismo y aprende valiosas lecciones sobre la soberanía divina y la necesidad de confiar totalmente en el Señor. Recuerde que este varón de Dios llamado Job llevó esta prueba de muerte y que tenía que llevar un proceso aquella prueba. La fe de Job no desmayaba. Recuerde usted que de sus labios no salió ninguna cosa que podría manchar la reputación de este hombre santo. Bendito Señor. Aleluya. La salud, la felicidad y la prosperidad de Job le son restauradas aún más allá de lo que había sido en el pasado. Espectacular, ¿no? Impresionante todo lo que nos da a conocer el Dios de la Escritura. Le damos un fuerte aplauso al Señor Jehová de los ejércitos en las alturas, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito Señor. Santo, santo es usted, Dios del universo. Mi alma y mi corazón te engrandece y reconoce que usted es el Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre por todas las edades y por todos los siglos de los siglos. Santo Samalabarriba, Sasa, aleluya, bendito Dios del universo. Aleluya. Problema, sufrimiento, consolar. Necesitaba, aleluya, este hombre. Necesitaba de un consuelo. Pero a él se le había caído el cielo sobre este hombre santo, como la escritura de Dios lo llama, Job. Le digo esto de esta manera porque la prueba fue bastante profunda.
diría yo, de muerte. Problema, sufrimientos. Ujú. Después de toda esta catástrofe necesitaba un consuelo. Consolarlo. Para vivir una vida de fe es necesaria la perseverancia. Escucha esto, por favor, lo que te estoy predicando en este preciso instante. A pesar de angustias y problemas, Job fue constante en su fe, en Dios. Nunca salió de sus labios ninguna palabra que podría afectarle a su reputación. Porque Dios dio el testimonio de Job, que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se da cuenta usted? Aleluya. Porque como le dijo a su esposa, recibiremos de Dios el bien y el mal. ¿No lo recibiremos? Recuerde que esto nos venía diciendo la escritura de Dios en el libro de Job, capítulo 2, versículo 10. Tremendo, impresionante es la palabra de Dios. Como le dije anteriormente, la voz de Dios grabada en letras. Así está constituido este espectacular libro llamado la Biblia. Aleluya, que es la palabra de Dios. Qué bien, ¿no? ¿Cómo nos dice Dios para que nosotros sepamos cómo está hecho este libro, que es de propiedad de Dios? La voz de Dios grabada en letras. Santo Sabalabarriba, Sasa, aleluya, bendito Dios del universo. Mi alma y mi corazón te engrandice, Señor, porque usted es bueno y para siempre su misericordia. Los cristianos de hoy no están exentos de dolor ni sufrimiento, pero en toda circunstancia podemos descansar sabiendo que Dios es justo, omnipotente, omnisciente y soberano. Además, nos consolará si nos volvemos a Él. De verdad que la escritura de Dios tiene poder. De verdad que la voz de Dios grabado en letras.
cada vez que se lee la escritura de Dios, se escucha la voz de Dios. ¿Y cómo es eso? Le diría por medio del Espíritu Santo de Dios. Interesante, apreciado amigo, si usted me está escuchando, esta predicación que Dios nos está dando a conocer sobre el testimonio que Dios nos ha dado a conocer de este varón de Dios llamado Job. Interesante, ¿no? Pero usted sígame prestando atención, que esto es bastante interesante para poder alimentarnos de conocimiento de parte de Dios. Y que nosotros, al llegar a saber todo esto de Dios, pues nos quedaremos admirados. Porque eso es lo que es Dios. Es que Dios siempre se distingue del hombre. Porque Él es Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas. Y sus obras son maravillosas. De que todo hombre que está situado en esta tierra, las observamos. Pero sigamos adelante lo que nos dice el Señor en este día. Escucha esto. Satanás no puede destruirnos ni financiera ni físicamente, a menos que Dios se lo permita. Recuerde que Satanás le pidió a Dios la vida de Job. ¿Por qué el diablo no se conformó en destruir su hacienda, su finca, su prado? Los animales, los siervos, los hijos de Job. No se conformó de destruir todo lo que le vengo mencionando. Quiso la vida de Job. Por eso le estoy dando a conocer esto. Escucha. Satanás no puede destruirnos financiera ni físicamente, al menos que Dios se lo permita.
Ujú. Por eso Dios le dijo a Satanás, guarda la vida de Job. Y el diablo fue a este varón de Dios llamado Job y le hirió el diablo con una sarna maligna. Ujú. Pero no le tocó la vida de Job, porque Dios no le permitió. Mire cómo es el asunto. Esto tenemos que captar y darnos cuenta cómo es esta situación. Interesante el libro de Job, ¿eh? De verdad, para sacar conclusión básica de la vida humana mientras el hombre vive en esta tierra. Ya nos dijo Dios que el hombre corre peligro a cada instante porque Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y recuerde que Dios mismo le preguntó a Satanás y le dijo, ¿de dónde vienes? Y el diablo le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Se da cuenta? Pues fíjese usted, tenemos que tener mucha precaución porque la vida del hombre corre peligro en esta tierra. Por la misma razón, tenemos que ser como el siervo Job, que la fe de este varón de Dios no desmayó. Siempre estuvo, aleluya, gloria a Dios, en el horno de Dios. Mire, es que no hay otra fuente más segura que nos pueda proporcionar seguridad, si no es el Dios que hizo este espectacular universo impresionante e impactante, el creador, el diseñador, como es el Señor Jehová de los ejércitos. Santo Samalaberriba, Sasa, aleluya, bendito Señor Dios Todopoderoso, aleluya. Que de verdad que Dios es admirable. Bendito Señor. Y Él siempre establece los límites. Dios siempre establece los límites. Porque Dios es soberano. Comprender los porqués de todo sufrimiento en el mundo está más allá de nuestra capacidad humana. Eso, imagínese usted. Por eso necesitamos a alguien que sea más poderoso que nosotros, para que nos defienda. Y eso solo lo puede hacer Dios. Escucha esto, por favor. No te distraigas, apreciado amigo. Respetable audiencia, creación de Dios y pueblo de Dios. Debemos confiar
en que los malos recibirán lo que merecen. No podemos decir que todo sufrimiento es culpa del pecado de quien sufre. Escucha, interesante lo que nos dice Dios. A veces el sufrimiento puede ser permitido en nuestras vidas para purificarnos, probarnos, enseñarnos, aleluya, bendito Dios, o fortalecer el alma. Mostrándonos que cuando lo hemos perdido todo y solo nos queda Dios, Él es suficiente. Dios merece y pide nuestro amor y alabanza independientemente, escucha esto, de lo que nos suceda en la vida. Dios librará a los creyentes que sufren en esta vida o en la vida futura. Interesante. Lo que nos dice el Dios del universo. Aleluya, bendito Señor. Nosotros debemos saber que tenemos un problema grande con nuestro enemigo, que es Satanás el diablo. Redacta la escritura de Dios en el libro de Job que Satanás el diablo está entre nosotros. Ahí está el problema. Fíjese usted que si Dios dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío? ¿Dónde aparecerá el hombre mundano? Entonces nosotros tenemos que captar lo que nos ha dicho el Dios de los cielos y poniendo como ejemplo al siervo Job en el libro del mismo nombre, que se encuentra en la Biblia, que es la palabra de Dios. Nos hemos dado cuenta claramente cómo este varón de Dios llamado Job y protegido por el Dios del universo, ya que este varón cumplía con los mandamientos de Dios. Recuerde que él tenía su familia. Él era el ejemplo de la familia.
había un hombre justo dentro de ese grupo familiar. Qué bendición grande que tenía Job de llevar a cabo la voluntad de Dios y que le observaba a su familia, compuesta por su esposa y sus hijos. Y él se esmeraba que también su grupo familiar fuese como él, dedicado a Dios. Le traigo a la vida de esta humanidad, aquí en esta tierra, que también hay familias cristianas como la de Job, que uno de sus miembros es siervo de Dios y que guarda los mandamientos y hace la voluntad de Dios. Aquí en esta tierra existe eso. Ya le hablo por mí mismo. ¿Cómo nos preocupamos nosotros los que conocemos a Dios y hacemos la voluntad de Dios, obedeciendo los mandamientos, reglas, estatutos y leyes de Dios? Queremos también que nuestras familias también sean como nosotros. Eso llena de felicidad. Eso delante de los ojos de Dios es muy grande. Mire usted cómo nos da ejemplo claramente en la escritura de Dios en el libro de Job, cómo este hombre era dedicado a Dios. No le importaba el mundo. No se involucraba en las cosas del mundo. Tome nota, es importante esto. Mientras el hombre de Dios, mientras el siervo de Dios menos se involucre con el mundo, mucho mejor le irá en la vida espiritual. Y recuerde que Dios está observando. Claramente nos ha enseñado en el libro de Job cómo Dios se da cuenta quién le obedece y quién no le obedece. Y como le vengo diciendo, tenemos un enemigo que no es cualquier cosa. El diablo no es cualquier cosa. Satanás no es cualquier cosa. Tome en cuenta que Satanás le hizo conflicto al Dios del universo.
El diablo no está viendo quién eres tú. Se va por todas. Y como se ha dado cuenta usted en el libro de Job, de este varón de Dios dedicado a su Dios, haciendo la voluntad de Dios, vino el diablo a provocarlo. Y fíjese usted, que Satanás fue a Dios a pedir la cabeza de Job. Mire usted. Y obviamente Dios no se lo permitió. Ahí nos damos cuenta que Dios es todopoderoso y el diablo solo es poderoso. O sea que fíjese usted, tiene rango inferior a los rangos infinitos que tiene el Dios del universo. Santo Samalabarriba, Sasa, aleluya, bendito Cordero de Dios. Mire usted cómo es el asunto. Todo esto que nos viene diciendo el Señor tenemos que captar y dejar que todo este conocimiento nos quede grabado en nuestro corazón. ¿Sabe para qué? Para que nos redarguye. Y así, todos los días, nos acordemos de lo que nos ha dicho el Dios de la Escritura, el Dios de los cielos. Por ejemplo, yo le digo que yo me acuerdo perfectamente que corro peligro en esta tierra. Entonces es necesario tener la compañía de nuestro Dios en nuestro ser. En otras palabras, llevarle a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, para que Él sea quien nos defiende de los peligros que ocasiona Satanás y los demonios, pero que el Señor Jesucristo lo reprenda y lo eche a lugares secos y sin reposos. Bendito Señor. Mire. Aleluya, gloria a Dios. Tenga en cuenta, apreciado amigo, distinguido público, creación de Dios y pueblo de Dios, que el que destruye la vida del hombre es Satanás, el diablo y los demonios. Recuerde esto. Es mejor poner atención a todo esto que nos ha dicho el Dios de los cielos para estar seguros
con el Señor Dios Todopoderoso. Mire, nos ha hecho dar cuenta el Señor a través de Job lo que le sucedió. Pero sin embargo, fíjese usted que el diablo quería destruirlo al siervo Job. Y ahora le voy a decir lo siguiente, présteme atención por favor, que esto es muy interesante. Yo como predicador de la palabra de Dios, permítame comunicarle lo siguiente. Lo mismo que le pasó al siervo Job, me está pasando en este preciso momento a este servidor de Dios y de usted, apreciado amigo y distinguido público. Soy un siervo inútil delante de Dios, pero por predicar el libro de Job, estoy yo pasando en este preciso momento la misma prueba que pasó el siervo Job. No me atacó a mí Satanás, el diablo. Le atacó a mi esposa. Mi esposa ahora mismo está hospitalizada. Tiene ya 3 semanas que está en la casa de salud, como es el hospital. El diablo vino con todo, arremetió con la vida de la esposa y fíjese usted, quiso hacer lo mismo que hizo con el siervo Job. Pero inmediatamente el programa de Dios aplicó tal como lo aplicó con el siervo Job. Mire usted cómo es el asunto. Recuerde que al siervo Job le hirió con una sarna maligna. Decía así la escritura de Dios. Una sarna salido del mismo infierno. Que el siervo Job tuvo que rascarse con un tiesto, dice la escritura de Dios. Mientras tanto, que llegó el diablo con todo su furor por haber predicado el libro de Job, le hirió a la esposa con una enfermedad llamada embolia pulmonar. Y luego en sus piernitas que no puede caminar, que le llama el término médico polisimitis muscular. No puede caminar, sin fuerza en los músculos, en sus piernas, sus brazos, su cuerpo. Me he sometido a Dios tal como se sometió el siervo Job,
y estamos en el proceso de la prueba. Ya hemos pasado la mayor parte del río. Estamos llegando ya a la orilla del río. Eso quiere decir que Dios está ahí para librarnos del proceso de esta prueba. Y fíjese usted, no puede haber coincidencia en Dios. El día que entré al libro de Job a predicarlo, Satanás, el diablo, me atacó. Pero no pudo conmigo. Vino a hacer el mal con un miembro familiar. Y un miembro familiar de los principales del matrimonio. En este caso, mi esposa. Así que, apreciados amigos, respetable audiencia, creación de Dios y pueblo de Dios, ruego sus oraciones para salir triunfante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a Satanás lo reprendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo echo a lugares secos y sin reposo. Santo Samalabarriba, aleluya, Cordero de Dios. Mi alma y mi corazón te engrandece, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. ¿Se da cuenta usted? Lo que hay que sufrir en el Señor, pero Dios está para ayudarnos. Le he conversado este breve testimonio, aleluya, gloria a Dios, de lo que me está sucediendo, aleluya, en este preciso instante. Nada más ni nada menos por predicar el libro de Job. Pero seguiremos nosotros adelante en el Señor. Porque Dios nos ha llamado a su redil para llevarle la predicación del Evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Satanás, el diablo, la serpiente antigua, no me callará, no me cerrará mi boca, porque yo tengo al Dios Todopoderoso, al Señor Jehová de los ejércitos. Santo Samalabarriba, Sasa, aleluya, bendito Señor, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Padre querido, en el nombre de Jesús, gloria y honra a tu nombre. Señor, muchas gracias por darnos palabra del cielo. Su palabra, Señor. Su conocimiento. Seguimos adelante, Señor, en la predicación del santo evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Señor, muchas gracias por todo. No me callaré, Señor. Seguiré adelante predicando esta maravillosa palabra que viene del corazón de Dios. Alabado sea tu nombre, Señor, por toda la eternidad. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Lluvia de bendiciones
para Sudamérica, lluvia de bendiciones para Centroamérica, lluvia de bendiciones para Norteamérica, lluvia de bendiciones para el continente latinoamericano, lluvia de bendiciones para el continente europeo, lluvia de bendiciones para el continente asiático, lluvia de bendiciones para el continente africano. Dios le bendiga y Dios le guarde, creación de Dios. Y la gloria es de nuestro Dios, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén.